¿Cuál es la diferencia entre esas emociones que son hechas por un sistema manipulador y cuál es la diferencia entre las emociones generadas por la creación? Las llamadas hoy en nuestro programa emociones libertarias. Adelante. Bueno, esta diferencia entre las emociones que son creadas por el sistema de la manipulación, hemos venido tocando a Esmirna, el segundo chakra. En este caso hay dos clases, unas naturales y otras son artificiales. Por ejemplo, las naturales son los sentimientos hacia el hijo, hacia la esposa y su símil, y las artificiales son las programadas como pertenencias que doblegan las fuerzas del hombre. Entonces eso tiene que ver con las emociones, los apegos, los lujos, las vanidades. Es el centro de las emociones. Y los apegos a la materia, los sentidos y la mente, donde estas pasiones crean barrotes, cárcel, para las almas durante vidas y encarnaciones, por supuesto. Donde muchos quedan presos. Hemos quedado presos ahí en esa medida de actuación durante mucho tiempo, inclusive durante encarnaciones. Este es el disco memoria que fomenta la avaricia, el deseo de poseer cosas. Como digo, no es que el disco memoria sea de esa condición, no, sino porque es que ha sido manipulado. Esto también tiene que ver esa parte de que nos ha sido creado, porque eso fue implantado también desde el Edén en nosotros cuando nos manipularon la genética. Entonces eso regula el sistema reproductor. Por ejemplo, las gónadas y las glándulas suprarrenales, los estados emocionales. Nuevamente tocamos la rabia, el ego, el poder, la frustración, la soledad, sobre todo en los niños, los jóvenes de ahora sucede mucho. Hay unos grupos, por ejemplo, los emo, donde la meta es llegar a frustrarlos. Se pueden hasta cortar la piel, la vena, por la frustración, la soledad, se ponen en un rincón, se creen que nadie los aprecia, los quiere, que los desechan, siendo jóvenes de bien. Pero es la misma implantación creada, el miedo. Entonces, ese miedo interno que la gente maneja, o en este caso, sobre todo los jóvenes, o cuando no hay seguridad, eso crea una vulnerabilidad. Y tenemos que ver también, pues, la parte de las emociones generadas por la creación. ¿Sabe la alegría que da ver el mar, por ejemplo, o ver un pájaro cantando, o ver que el sol en la mañana nace, o ver un atardecer, o ver una flor, o sentir su olor, o palpar en la mañana el rocío, esa gota de rocío, cómo se mece sobre una hoja? Eso genera una emoción. Cómo eso se contiene ahí coaccionado en la creación. Entonces tiene que ver eso precisamente con este chakra Esmirna en su parte buena y original. Es la que promueve la fuerza interior, el trabajo interno, las vibraciones de ese deseo espiritual, ese deseo que tenemos siempre de cambiar, de ser mejores. Eso lo promueve ahí. Es el encuentro de la razón y la lógica. Logran aquí el control de las pasiones. De eso es que se trata todo este conocimiento, de que nosotros logramos contrarrestar o controlar esa parte negativa que hay en nosotros. ¿Pero cómo? Tenemos que reconocerla, aceptarla y buscarla eliminar, que eso no es nuestro, eso es implantado. Pero necesitamos nosotros apoyarnos de una fuerza espiritual en nosotros. Entonces, para eso este saber se nos da muchas herramientas y muchas fórmulas para poder hacer los cambios.
Entonces, es para poder perseverar en ese punto. Y así se atesora la riqueza espiritual, utilizando el verdadero pensamiento. Y quien no se deje dominar por sus emociones, ese tipo de emociones negativas que hemos estado viendo, y permanezcan en un equilibrio, en una gran paz, porque eso es lo que trae es paz. Cuando nosotros hacemos las cosas bien, nos sentimos satisfechos. Cuando cumplimos un mandato o hacemos una buena obra, una buena acción, eso nos da una gran felicidad. Jesús lo enseñó maravillosamente. Dice que hacías tesoros en el cielo. El cielo es la parte nuestra del corazón, hacia arriba. Siendo que ahora estamos tocando del corazón hacia abajo. Hacemos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompe. Y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde quiere que estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces, tenemos que adquirir esos tipos de tesoros que nos genera la creación, que nos genera el ser interior, el Dios que está dentro de cada uno de ustedes y mío. Entonces, ese tipo de emociones es lo que produce el equilibrio y una gran paz. Y estas emociones tampoco los intoxican, eso, o sea, es un beneficio para nosotros. Pero lo que conocemos como plexo solar, en la ubicación de los dos chakras y este siguiente, ahí está ubicado esa parte donde tenemos que hacer el trabajo interior. Conocernos a nosotros mismos y buscarnos elevarnos de ahí. Y esto es comprendiendo, cambiando, aplicando, siendo mejores cada día, haciendo la mutación y posteriormente la resurrección. En el momento que aparece la resurrección, empieza a aparecer el Hijo del Hombre. Entonces Jesús nos enseña que cuando levantaréis en alto al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy y que nada hago por mí mismo. Ese ser maravilloso, el yo soy, es la identidad verdadera. Y eso crea una satisfacción en el hombre. Por eso la lógica advierte que mostrará en su sonrisa que ha ganado la batalla, que ha vencido al enemigo. Pero el gran problema es que no podemos vencerlo también como hombres, porque como hombres muchas veces perdemos la batalla. Por eso necesitamos conocimiento para apoyarnos en él y que la luz incida mucho en nosotros para poder desplazar las tinieblas. Entonces, el que sea capaz de controlar el plexo solar, estos 3 discos memoria que tenemos, donde se estabilizan esas emociones, no tendrá afección de ningún tipo de órganos que están bajo este chakra. Entonces, vea lo maravilloso que es estos conocimientos que se promueven en estos medios de comunicación, en este caso, a esta excelente emisora, para poder difundir esta información. Adelante, Simandra. Gracias, Aristóbulo, así es, y yo creo que todos hemos sentido cuando tenemos una emoción, por ejemplo, el enamoramiento, que es una emoción también pasajera, efímera, nos genera una sensación aquí donde tú estás diciendo, en el plexo, en ese logosol, esmirna específicamente, pero también cuando tenemos una emoción también como la ira, ahí se ubica. Y estamos envenenando desde ahí, desde ese logo, todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Lo estamos envenenando. Eso es muy importante entenderlo. Y entonces cada uno de nosotros tiene su propio jardín, su propia siembra. ¿Qué sembramos ahí en esos 3 primeros que nos está diciendo Aristóbulo, ¿cierto? En esos 3 primeros chakras iniciales, en la cual la inconsciencia durante muchos años, por ignorancia, ha sembrado pues lo que nos enseñaron equivocadamente. Siembra cardos y cosecha espinas. Entonces sembramos ira, sembramos odio, sembramos lujuria, sembramos miedo, sembramos intriga y ¿qué generamos? Enfermedades, desequilibrios, completamente, eso es lo que cosechamos.
a medida que vamos adquiriendo el conocimiento, vamos adquiriendo conciencia. Comienza a ver su jardín, que su jardín no da frutos y empieza su trabajo de cambio, de limpieza. Pero para esto se necesita un periodo en el cual tendrá que sustentarse y fortalecerse, sabiendo que está sembrando buena semilla y está cosechando las espinas que en su momento sembró. Pero que nosotros, si hacemos el cambio, poco a poco vamos a encontrar la dulzura de los frutos que sembramos.